Luis, buenos días. Escuchan. Hola, hola. Buenos días, Luis. Buenos días. Buenos días a todos. Iniciamos la mesa número 5 sobre la política pública en el sector eléctrico. Me acompañan en esta mesa mis colegas y amigos, el ingeniero Jorge Gutiérrez Vera, Rubén Flores García y Ángel Larraga. También me acompaña el doctor Gerardo Iriart, que me está apoyando como co-moderador en caso de que haya fallas. Y bueno, él tendrá una ponencia muy interesante en la tarde sobre transición energética. Vamos a empezar con el ingeniero Jorge Gutiérrez Vera y su currículum. Es ingeniero electricista de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, o sea, la ESIME del Politécnico. Cuenta con una maestría en Sistemas de Ahorro de Energía, en la cual obtuvo mención honorífica en la Universidad de Anáhuac. Entre el 69 y 70 tomó varios cursos de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, Escocia, y prestó sus servicios en la London Electricity Board, en la South of Scotland Electricity Board. Actualmente es director general de Eléctrica Val, SADCB, empresa del Grupo Val, y presidente de la Asociación Civil Cogenera México AC. Es asesor técnico de Abengoa y de Prene Energy de México. Se ha desempeñado como presidente y director general de varias empresas, la BMLMX Power Company, una SAPI de DCB, y Sistemas Eléctricos Metropolitanos, otra SAPI de DCB. Director general fue también de la empresa de Sistemas de Energía Internacional en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y en la Comisión Federal de Electricidad, donde tuvo una larga y exitosísima carrera, ocupó diversos cargos tales como gerente general de operación, gerente de distribución, gerente divisional de la División Centro-Oriente de Puebla, auxiliar técnico en la División Centro-Sur, superintendente de distribución y jefe de oficina de tarifas en la División Golfo Norte de Monterrey. Ha sido director general de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Anáhuac. Y durante varios años impartió clases de Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Iberoamericana, así como en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha publicado varios libros y papers sobre electricidad y uso de energía renovable en México. Ha sido orador a nivel mundial en congresos de energía, destacando su participación en varios seminarios en el sector eléctrico. Es un honor tenerte en este congreso, Jorge. Adelante con tu ponencia sobre la política en cogeneración. Gracias por la introducción, Luis, y gracias a la Academia por haberme invitado a participar en este importantísimo empezáramos con la definición clásica de la cogeneración, la cual en todos los autores y en todos los textos se define como la generación de energía eléctrica y térmica, entendiéndose por térmica la producción de frío o de calor partiendo del mismo combustible. Vale la pena mencionar que en algunos países como México, España y Alemania, el biogás que se obtiene de algunos procesos como la descomposición de la parte orgánica de la basura y que fundamentalmente es metano, o lo que el biogás que se obtiene en las plantas de tratamientos de aguas residuales también se considera como cogeneración, toda vez que evita la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entre las ventajas más significativas de la cogeneración podemos mencionar que es una fuente de energía limpia, convencional,
y que se puede implementar en cualquier capacidad, desde los kilowatts hasta el orden de los megawatts. Es aplicable a la industria, al comercio y a los servicios. Coadyuva con la oferta de energía y reduce la congestión y pérdidas en la red nacional de transmisión y en las redes generales de distribución. Es capaz de diferir o eliminar al 100% las inversiones en regulación de voltaje, toda vez que la gran mayoría de los esquemas de cogeneración están conectados en media tensión y pueden proporcionar potencia y energía reactiva a la red eléctrica de CFE, mejorando los perfiles de voltajes del organismo. Ofrece empleos calificados y mejora la competitividad a las empresas que pueden ser elegibles para el desarrollo de proyectos de cogeneración. Es amigable al medio ambiente y vale la pena destacar que la perspectiva de crecimiento de los esquemas de cogeneración, de acuerdo con CENER, con CONUE, con Cogenera México y con la Agencia Danesa de Energía, que el año pasado, a finales del año pasado, terminaron un estudio sobre el potencial de cogeneración en México. Se definió que este es de los 11,000 megawatts que pueden ser desarrollados en los próximos años. Aquí destacan por su importancia las cogeneraciones de Pemex, que estas pueden ser del orden de los 3,900 megawatts en refinerías y centros de procesamiento de gas natural, entre los que podemos citar Cangrejera, Morelos, Minatitlán, entre otros, y que la capacidad pudiera ser del orden de 2,000 megawatts. Las inversiones requeridas en este rubro para poder lograr estos objetivos son del orden de los 8,000 megawatts. Adicionalmente a las cifras anteriores, si mencionamos que se espera un crecimiento importante en cogeneración y trigeneración en aquellos inmuebles ocupados como oficinas, hoteles, centros comerciales, centros de convenciones, bancos y tiendas departamentales que pudieran requerir sistemas de aire acondicionado 24 horas diarias. El uso de enfriadores por absorción pudieran incrementar en forma importante el desarrollo de esquemas de cogeneración y sobre todo mejorar las eficiencias, como podremos ver en una lámina más adelante. En la actualidad se encuentran operando en el país 3,500 megawatts en esquemas de cogeneración, de los cuales 1,900 son de Pemex. Y vale la pena destacar que los criterios para diseñar esquemas de cogeneración son fundamentalmente dos. Estos dos esquemas de cogeneración son estos dos sistemas o diseños para esquemas de cogeneración, es el que se conoce como el eléctrico y el térmico. En el eléctrico es necesario satisfacer, o es posible, mejor dicho, satisfacer parcialmente la carga eléctrica y también parcialmente la carga térmica. Fundamentalmente debido a que no se desea exportar energía a la red por la incertidumbre en lo que son los precios marginales locales del mercado eléctrico mayorista, o bien en lo que se refiere a los precios de porteo, sobre todo en el caso de los nuevos valores publicados recientemente por la Comisión Reguladora de Energía. En este caso no se tiene esa problemática, sin embargo las eficiencias no son tan grandes como las que se obtienen partiendo de la base de diseñar el esquema para satisfacer el 100% de la carga térmica. Cuando se hace esto, se aprovecha casi al 100% el potencial energético del combustible que se esté utilizando, y eso nos permite tener eficiencias que van del orden del 80 al 87%
en proyectos que inclusive ya han sido desarrollados. En este tipo de procesos de cogeneración, normalmente se tienen excedentes de potencia eléctrica importantes que tienen que ser entregados al mercado o bien enviados a un socio a través de un convenio bilateral que pues, se pudiera tener, y desde luego con la incertidumbre de los precios del mercado en el primer caso, o bien de los costos de porteo, sobre todo como antes mencioné, después del incremento a las tarifas de la CRE en lo que es el porteo de energía eléctrica publicadas el pasado mes. Si quisieras proyectar la lámina de la que habíamos hablado, Luis. Sí. ¿Dónde tienen que poner ellos? Es esta, ¿verdad? Sí, es esa. En esa gráfica lo que yo quiero destacar definitivamente es la gran diferencia en las eficiencias en los esquemas típicos de un ciclo abierto, de un ciclo combinado y de una trigeneración. En el caso de un ciclo abierto, que es la generación de energía eléctrica a través de una turbina de gas o una turbina de vapor que pudiera ser accionada por una caldera, los gases de escape que salen a través de la chimenea tienen un potencial energético sumamente elevado, y eso es un potencial que se desperdicia. Y esta es la razón por la cual las eficiencias en los ciclos abiertos, ya sea en plantas termoeléctricas o en esquemas a base de turbinas de gas, estas eficiencias andan del orden del 30 al 40%. Si estos gases de escape, que en una turbina de gas pudieran ser del orden de 150 a 600 kilos por segundo de flujo másico, y con temperaturas que pudieran ir de 450 a 600 grados centígrados, es posible que este potencial energético se envíe a una caldera de recuperación de gases, a un HRSG, como se dice en inglés, y que a través del calor de los gases de la combustión provenientes de la turbina de gas pudiéramos generar vapor a las condiciones que pudiera requerir una turbina de vapor para ser accionada sin consumos de combustible. Esto es lo que se conoce como ciclos combinados, y que son usados en una forma muy extensa en todo el mundo, y en México. México no es la excepción. En el caso de los ciclos combinados, las eficiencias pueden ser del orden del 50 al 60%, aunque hay firmas, fundamentalmente fabricantes de turbinas de gas, que afirman tener eficiencias del orden del 63%, y esto es algo realmente creíble, toda vez que las temperaturas en el interior de las turbinas y es fácil que es factible lograr esas eficiencias de 63% en un ciclo combinado. Si una vez que el ciclo combinado está operando, todavía podemos aprovechar vapor, excedentes de vapor que pudieran ser enviados a un proceso industrial, y esto es lo que se conoce como una cogeneración. Y en el caso de la cogeneración, el mismo proceso industrial tiene lo que se conoce como retorno de condensado, y ese retorno de condensado hace las veces de una torre de enfriamiento que se usan en los ciclos combinados, con lo cual se evita pérdidas de agua y de energía, y por ese motivo las eficiencias en los esquemas de cogeneración pueden ir de un
65 hasta un 75-80%. Si este retorno de condensado todavía lo podemos usar en vez de enviarlo a la caldera de recuperación de calor, si lo podemos usar en un proceso industrial a través de un chiller de absorción, podemos obtener agua helada para los sistemas de enfriamiento de centros comerciales, de bancos, de oficinas, y ya en este caso las eficiencias pueden llegar hasta el 85 o 90%. Evidentemente, en la medida que van aumentando las eficiencias, van disminuyendo los costos unitarios de generación de energía eléctrica, y lo que se conoce como el costo nivelado de la energía es el mejor que se puede obtener en estos esquemas de generación convencional, esto es a través de un combustible fósil. Esto es lo que yo quería comentarles, y si hubiera preguntas, pues con mucho gusto estaría participando en las respuestas que se darían. Gracias por la oportunidad. Jorge, muchas gracias a ti. Tenemos 4 minutos, de acuerdo con ese rigurosísimo programa que traemos, pero tengo aquí varias preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es el potencial que se estima total en Pemex, en las refinerías, para tener ahí cogeneración? Se ha estimado que Pemex puede tener un potencial en lo que son refinerías y centros de procesamiento de gas natural en el orden de los 3.900 megawatts. Debemos de destacar el hecho de que en Pemex las necesidades de vapor en términos de toneladas por hora son muy altas comparadas con cualquier otro proceso, como el de una papelera o como el de una planta química. El grupo tiene una planta química en Coahuila que está en proceso de desarrollar un esquema de cogeneración, y las necesidades térmicas son del orden de 100 toneladas por hora de vapor, cuando en una refinería estas necesidades térmicas pueden ir del orden de las 900 a las 1.200 toneladas por hora de vapor, y desde luego este vapor es un vapor de alto contenido energético, es un vapor sobrecalentado, y para esto se requieren por lo menos 300 megawatts en turbinas de gas, para que con el flujo másico de estas turbinas de gas se pudieran generar las 1.200 o las 900 toneladas que pudiera requerir la refinería o el centro de procesamiento de gas natural. Por eso se estima que se requieren o que se pueden desarrollar hasta 3.900 megawatts en Pemex de cogeneraciones. Muy bien. Hay otra pregunta aquí que nos preguntan, ¿por qué no desarrollamos la cogeneración como una política intensa como en países como Dinamarca o Finlandia, por ejemplo? Nos quedan 2 minutos. Yo creo que el problema fundamental es que no hemos sido capaces de transmitir las bondades de la cogeneración a las empresas o industrias que son elegibles para desarrollar estos esquemas y que tienen necesidades de energía térmica a la vez que de energía eléctrica. Ese es un problema que estamos tratando de eliminar a través de este tipo de eventos, de congresos organizados por Cogenera México y por distintas universidades a lo largo y ancho del territorio nacional, en donde se participa activamente. Y desde luego, en la medida en que vayamos haciendo ver las bondades de la cogeneración, vamos a poder seguir adelante con los beneficios, aprovechando los beneficios que esta trae, no solamente a las empresas y a los desarrolladores, sino al país y al medio ambiente. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por tu apoyo a la academia. Eres un académico titular de hace muchos años y pues bueno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, muy amables. Seguimos con el siguiente ponente, que es Rubén Flores.
Rubén Flores García, otro gran experto en el sector eléctrico de este país. Es consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero mecánico electricista del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara y tiene un diplomado en Power Systems Control and Operation en el Chalmers University of Technology en Suecia. También ha destacado como director del Centro Nacional de Control de Energía, el famoso CENACE. Ha sido comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, director general de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares de la Secretaría de Energía. Ha sido subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía. Por 16 años practicó la docencia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, en Guadalajara, impartiendo cátedras de diferentes temas de ingeniería eléctrica. Es miembro vitalicio del Institute for Electrical and Electronics Engineers, el IEEE, miembro honorario de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México y miembro vitalicio de la Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas, la IUME. Es autor de varios libros y devorador de cuanto libro sobre la especialidad que cae en sus manos. Adelante, Rubén. Bienvenido. Gracias, Luis. ¿Cuánto tiempo tenemos para la presentación? Tienes 15 minutos. Ok, gracias. La idea de esta plática o en estos próximos 15 minutos es tratar de explicar por qué considero que las políticas públicas son producto de los avances tecnológicos, no propiamente de una cuestión de tipo dogmático o político. Se trata de que las cosas, la evolución de los sistemas eléctricos, de los mercados eléctricos, etcétera, han sido como consecuencia de una serie de factores tecnológicos que nos llevan hacia allá. No quiere decir que sean cuestiones ideológicas, sino que estamos ahí porque no se puede estar en otro lugar. Es decir, como si dijéramos, bueno, ¿por qué no hay diligencias como las del viejo oeste para transportar? Si antes eran muy eficientes, según las películas, llegaban a una estación y se cambiaban los 6 caballos rápidamente y seguían galopando a toda velocidad. Eso, pues, aunque nos gustara y era muy eficiente en su tiempo, actualmente ya no lo es. Entonces, las políticas públicas se van adaptando o deben de adaptarse buscando ¿qué cosa? Se busca la obtención del bienestar presente y futuro de los habitantes. O sea, todos los hacedores de las políticas públicas, claro, no creo que haya nadie suicida que no lo busque, es la obtención del bienestar de sus habitantes. Y en este sentido, la política energética es un plan de acción o una parte de la política pública que busca el logro de ese bienestar. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que hemos estado viendo en todas estas presentaciones? Pues es parte de la política energética, de las necesidades energéticas que nos llevan la política pública. Entonces, la primera cosa es determinar, o sea, si uno está viviendo en un país como México y yo quiero tener una política pública adecuada que nos permita la obtención del bienestar de los habitantes de México, bueno, pues lo primero que voy a hacer es determinar las necesidades energéticas para el logro de
el crecimiento económico esperado. Es decir, ¿a dónde pienso que va o que quiero que esté el país? Y en base a eso voy a ver qué necesito para llegar allá en cuanto a necesidades energéticas. La otra cuestión que se ha estado viendo es, bueno, ¿cuál debe ser la mezcla de las fuentes energéticas más adecuadas para cubrir esas necesidades? Nosotros somos un país pues que un tiempo se consideró petrolero, luego se habla de que, bueno, ahorita no somos totalmente competitivos en la producción de gas natural porque nuestros costos son mayores que los que tienen por tener otro tipo de tecnologías y a lo mejor otro tipo de recursos naturales, otros países, sobre todo pues los Estados Unidos, en donde tenemos el mercado de gas natural más barato del mundo, y entonces a veces nos sale más barato importar el energético que producirlo nosotros mismos. Sin embargo, hay un factor que se debe considerar también, y ahorita lo vamos a ver, que es la seguridad energética. ¿Qué costo o qué precio tiene la seguridad energética? Yo me puse a temblar cuando el señor Trump dijo que nosotros íbamos a pagar el muro. Y entonces, ¿y cómo lo íbamos a lograr? Nosotros le dijimos, no pago nada, pero fácilmente si le incrementaba 1 centavo al millón de BTUs de gas que nos mandaba o de las gasolinas, es una cantidad estratosférica de dinero que con eso iba a poder pagar pues, el muro y todo lo que se fuese. ¿Y qué podíamos hacer nosotros si dependemos total y absolutamente de las importaciones de gasolinas y de gas natural, que es lo que mueven este país o cualquier país? Entonces, había necesidad de tener o hay necesidad de tener alternativas ante esas amenazas posibles que esperemos que no se den y que creemos que no se deben de dar, sobre todo dado que la serie de tratados de libre comercio que hemos firmado, pero tiene un costo que hay que considerar a la hora de hacer la mezcla de fuentes energéticas más adecuada para cubrir las necesidades energéticas futuras. Entonces, esto nos lleva a también a la necesidad de reducir la dependencia energética. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos? Ahorita en algunas pláticas anteriores se mencionó la riqueza que tenemos en una serie de fuentes nuevas, las renovables, por ejemplo, que hacen que podamos tener algunas otras cosas mexicanas, el aire, el sol, todas estas cosas, la geotermia, hasta la basura, pues es nuestra, y podemos utilizarla en llenar esas necesidades. Por otro lado, por el lado de las políticas públicas, por el lado del consumo, pues se pueden tener programas de eficiencia energética, como dijo Jorge hace ratito. Pero a la hora de hacer las políticas públicas, no nada más eso cuenta, también cuenta, por ejemplo, el ahorro de divisas, hasta dónde queremos comprar al exterior, que nos salga más barato, que lo que nos saldría a lo mejor más caro, pero se quedarían las divisas aquí en México. Y eso está íntimamente ligado con la creación de empleos también, aunque a la larga pudiese ser que no sea tan directo, ¿no? Buscaríamos ofrecerle a la industria mexicana las mismas ventajas competitivas que tienen sus competidores
en el extranjero, en Estados Unidos y Canadá, ya que firmamos un tratado de libre comercio que nos dice, o más bien nos indica el Tratado de Libre Comercio, que estamos dispuestos como país a competir con las empresas que están establecidas en los países que firmaron el tratado. Entonces, evidentemente necesitamos mayor eficiencia económica, eficiencia en el uso energético, y se presenta un nuevo jugador, la protección del medio ambiente. Continuamente se ha estado hablando de sustentable. ¿Y qué es sustentable o sostenible? Que se emplea, aunque no significa la misma cosa, pero se emplea indistintamente. En 1987 hubo una comisión de la ONU, Brundtland, que dijo que para que un proyecto sea considerado como sostenible debe de reunir 3 factores. No nada más el factor ecológico o el factor de protección del medio ambiente. También debe de estar incluido el factor económico. De nada sirve un proyecto que sea muy amigable al medio ambiente si económicamente no es factible. Y al último, el factor tercero es el social. O sea, se deben de considerar esos 3 factores, económico, medio ambiente y social, para poder decir que un proyecto es sostenible. Si no, no es sostenible. Bien, con todas estas cosas que hemos hablado, se ve claramente que en las políticas públicas, por la política energética, no existe un criterio único para saber qué camino tomar. Hay muchas cosas, y esto cuando que hay que tomar en cuenta, y esto cuando los señores, cuando se hace un programa o se resuelve un programa de optimización en donde se llama multiobjetivo, porque tenemos que decir de todas esas posibles variables que tenemos, cuál es la que queremos optimizar, y todas las demás las tenemos que referir a eso mediante factores. Hay una serie de técnicas que se deben de usar, y entonces tenemos que considerar todo esto. Pero siempre todos, el conjunto o la solución debe de estar basada en el conjunto de los 3 factores que decíamos para que sean sostenibles. Aquí me gustaría citar, ahora que está uno encerradito, me puse a leer libros que había dejado de leer, y un libro, el libro rojo de Mao Zedong, que se llama 5 tesis filosóficas. Hasta le puse, o tengo aquí las referencias bibliográficas, dado de que puede resultar así medio polémico. Se llama Edición en Lenguas Extranjeras, Editorial del Pueblo, Pekín, 1971. Y entonces, en 1937, Mao Zedong, y eso viene en la página 32, dice: nos oponemos a los testarudos en las filas revolucionarias cuyo pensamiento no progresa en concordancia con las circunstancias objetivas cambiantes. Mao está diciendo, ¿sabes qué? El ser revolucionario no es aferrarte a algunas ideas, sino que si están cambiando las circunstancias objetivas, o sea, la tecnología, por ejemplo, tú debes de adaptarte a eso.
Y esto viene a colación porque ahorita como que hay todavía gente que suspira regresar a 1975, cuando la primera ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Pero eso ya cambió, las circunstancias objetivas cambiaron. En su tiempo, cuando se hizo la nacionalización de la industria eléctrica, había una importancia enorme en cuanto a economías de escala. Una central grandotota de 1000 forzosamente era más eficiente. ¿Cómo vamos en tiempo? Ya te lo acabaste, te regalamos unos cuantos segundos. Ok, entonces todo esto nos lleva a que no debe de ser, o más bien debemos estar al tanto de los avances tecnológicos para hacer nuestra política energética. Y eso es todo, muchas gracias. Rubén, muchas gracias. Soy un poco culpable de que no hayamos puesto la presentación gráfica, porque en mi opinión, y tratándose de políticas públicas, es mucho mejor escuchar al ponente en forma directa. Creo que transmite mejor las ideas. Esa es mi opinión y me la respetaron, así que me disculpo de que no hayan podido ustedes presentar su presentación aquí en la pantalla, pero va a aparecer en las memorias. Tengo preguntas y nos quedan unos minutos al final, pues te haré alguna pregunta, Rubén. Muchas gracias, como siempre. Seguimos con el ingeniero Ángel Larraga Palacios. Ángel, también un buen amigo, es miembro consejero del Club de la Energía. Está en España. En este momento está conectado desde Madrid, lo cual te agradecemos, porque eso nos une. Parece que estamos muy distantes, que la pandemia nos está fastidiando a todos, pero bueno, por lo menos nos seguimos viendo y seguimos estando en contacto. Te agradecemos mucho tu participación, Ángel. Rápidamente te menciono que el ingeniero Ángel Larraga es ingeniero industrial mecánico de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, en España. Tiene un posgrado profesional en alta dirección de empresas emitido por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, el IES, el famoso IES, de la Universidad de Navarra, en España. También ha destacado como presidente de Naturgy en México, que antes se llamaba Gas Natural Fenosa, country manager de Naturgy en México, presidente de la Asociación Mexicana de Energía, tuvo en su turno ser presidente de la AME, y presidente y vicepresidente de la AMGM. También ha sido presidente de la Cámara Española de Comercio, aquí en México, y vicepresidente de la misma. Es integrante del Consejo Editorial del periódico Reforma y de la revista Petróleo y Energía. Es miembro del Consejo de Asesores Sectoriales del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, de la Asociación Española de la Industria del Gas, Serigas, en España, y consejero de Comener, Consejo Mexicano de Energía. Es presidente en diferentes sociedades distribuidoras de Naturgy Energy Group en España, como Gas Castilla y León, Gas Navarra, Gas Galicia, Gas Rioja, Gas Cantabria, y director de distribución en Madrid y Cataluña. Participa activamente en el Consejo de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, la AMDE, y es miembro activo del World Energy Council, la WEC, en el capítulo México, y del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Pues como verán, este amigo, aunque está lejos, está aquí muy cerca con nosotros. Todo tuyo el micrófono, Ángel. Muy bien, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a la Academia y saludar a mis colegas y amigos Jorge y Rubén. Bueno, vamos a hablar aquí de cómo se produjo la apertura del mercado eléctrico en Europa. El eléctrico es uno de los sectores que mayor puede tener consecuencias relevantes en la... ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Tuvo un momento que se cortó. Vale. Bueno, entonces, debido a que el sector eléctrico tiene una gran influencia en la economía de los países, se abordó la liberalización del mercado eléctrico en Europa
y yo lo definiría con una palabra que es con mucha prudencia. ¿Qué se quería conseguir? Se quería mejorar la eficiencia económica de las empresas, teniendo en cuenta que la mayor parte de las empresas eran propiedad de los países, o eran socios mayoritarios o eran accionistas relevantes. Se querían eliminar transferencias cruzadas entre actividades, se querían reducir el precio final de la energía eléctrica y se pretendía financiar nuevas inversiones. Para ello, la directiva europea que se promulgó en el año 96, que es cuando se abordó en Europa la apertura de los mercados, lo que hizo fue abrir a la competencia las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica. Definir el funcionamiento del sector, definir el acceso a los mercados y definir las normas para la explotación de las redes. Y también, muy importante, separar las actividades de las empresas con monopolio natural respecto a las de generación y comercialización. Para ello, ¿qué se hizo? Pues, primero que nada, se definió un calendario. Y se definió un calendario europeo de apertura con un marco temporal amplio. ¿Qué quiere decir amplio? Acordaron los países ir poco a poco en la apertura, teniendo en cuenta que no querían ajustarse a los ciclos políticos de 4 años normalmente que duraba cada mandato y que debería ser más amplio. ¿Por qué? Porque lo que querían era apoyar a las empresas que se abrían al mercado para garantizar su supervivencia futura. Por ello, cada uno de los países aprobó un calendario de apertura que fueron entre los 6 y los 10 años en función de cada país, y esto motivó la aparición y el desarrollo de las empresas comercializadoras. Si tienes ahí un ejemplo, Luis, que puedas poner de un calendario de apertura que se pueda ver en pantalla, que forma parte de la presentación. Es un ejemplo. Uh-huh. A ver, ahí va un momentito. Bueno. La coordinación nos falla un poquito. Bueno, entonces exacto, perfecto. Este es un ejemplo de cómo se fijó el calendario de apertura en España. Insisto que cada país tuvo algunas pequeñas diferencias, pero casi todos lo hicieron de manera escalonada. Un año antes, en el 97, se definió que el 1 de enero del 98 había 700 clientes en el país, que suponían el 26%, que podrían elegir suministrador. Es decir, se irían de la empresa incumbente, la dominante, el ejemplo en México, el CFE, se irían al mercado. Un año más tarde, ese escalón se redujo a las empresas que tenían un consumo anual de 5 gigawatts hora y que suponía el 33,40% de los suministros. 2.300 suministros podían salir al mercado. Así sucesivamente, hasta que al final, en el último año, se llegó a los 21.500.000 suministros que pudieron elegir cliente comercializador para su suministro. Insisto que este calendario de apertura es un ejemplo en España. En Europa, más o menos, todos se fueron moviendo así. Con lo cual, este fue un hito importante en la apertura. El segundo fue el fijar el modelo de retribución por tarifas y peajes. Se definió lo que se conoce como acceso de terceros a las redes, el famoso ATR, reconociendo que las redes eléctricas, igual que en muchos casos la telefonía y las redes de agua o alcantarillado, son monopolios naturales. No es eficiente hacer redes en paralelo nuevas para competir. Además, se mantuvo la convivencia de clientes a tarifa con clientes al mercado. Como vemos en la tabla, cuando el 26% de los clientes elegían pasar a tarifa, el resto hasta el 100%, a mercado, el resto hasta el 100% seguían en tarifa. ¿Qué se hizo también? Buscar una protección a los clientes de bajo consumo. Se calculó los peajes para cubrir los costes del sistema de las compañías eléctricas y además se fijó unos peajes de acceso para las instalaciones de generación, peajes de acceso a las redes
de los transportistas y distribuidores incumbentes. Pero además de esto, se hizo otra decisión muy importante, que fue definir lo que se llamaron costes de transición a la competencia. ¿Qué quiere decir estos costes de transición a la competencia? Bueno, pues las compañías que estaban dominando el mercado tenían instalaciones térmicas, hidráulicas, nucleares, en más o menos fase de amortización, con lo cual lo que se definió fue un mecanismo para proteger las inversiones y garantizarle a las compañías su recuperación. De tal manera que a las plantas que estaban funcionando en un precio fijo, regulado, al pasar a ser precio de mercado, el precio variaba. Y a estas compañías se les garantizaron un precio en aquel momento de 36 euros por megavatio hora que percibían si los precios del mercado salían más bajos. Si los precios del mercado salían más bajos, como mínimo tenían garantizado en las instalaciones antiguas que estaban aún pendientes de amortización o pendientes de conservación, se les garantizaba este precio. Y además se planteó un desfase para el cierre de las plantas del carbón. Fue más rápido países como España en la eliminación del carbón y fueron más lentos, y han sido más lentos, países como Alemania o como Polonia, que todavía siguen con carbón. Con lo cual, la velocidad de apertura se fue corrigiendo en la medida que todos querían avanzar en una apertura, pero a la vez proteger a las compañías. Con lo cual, las conclusiones a las que podemos llegar en esta apertura en Europa fue que se definieron muy bien los sectores de cada uno de los elementos del mercado. Se eliminaron las subvenciones cruzadas. Se definió una metodología para todos los intervinientes en el mercado. Se definió el modelo exitoso de ATR, de accesos de tercero a las redes, con unos periodos, como hemos comentado, transitorios adecuados a cada uno de los países. Y se ayudó a las centrales de generación antiguas. Esto, si lo trasladamos a México, como conclusión, yo diría que en la apertura del mercado eléctrico ha habido y se hizo en el sexenio anterior un intenso trabajo político y legislativo, desde cambiar la Constitución a desarrollar leyes secundarias y reglamento. Se definieron nuevos actores como el CENAGAS y la SEA, nuevas funciones para la CNH, la CRE y el CENACE, pero no hubo una integración entre el mercado gasista y el eléctrico. Y además un escaso periodo para adaptar las compañías del gobierno, Pemex y CFE, a un entorno de mercados abiertos. Es más fácil hacer el trabajo legislativo y de despacho que cambiar una estructura organizativa con todo lo que eso conlleva en una compañía del tamaño de las comentadas. Además de esto, no se ha tenido en cuenta el rol importantísimo que tiene CFE en el mercado gasista. Como hemos escuchado en otros ponentes, en el mercado gasista mexicano el mayor consumidor es la generación eléctrica. Pero además hay otro modelo inconsistente, que es, hay una convivencia, y digo convivencia porque realmente conviven pero no están muy unidos, entre ductos públicos y ductos privados. De tal manera que en los ductos públicos CFE es cautivo de unos contratos con privados, y en el sistema del CENAGAS CFE ocupa casi el 70% de la capacidad. Pero no se le permite a CFE jugar con los excedentes de capacidades de un sistema y a otro sistema porque no están interrelacionados, siendo además CFE el mayor importador del sistema y lo continuará siendo en el futuro. Con lo cual hay un camino por desarrollar importante y darle a CFE su papel que tiene ponderado y preponderante sobre el consumo en México. Tampoco al final se definió un modelo para el desarrollo de las redes de transmisión y tampoco se redujeron los precios. Políticamente, los políticos siempre tienen la tentación de asociar
apertura con reducción de precios, y yo siempre digo que apertura es que el consumidor puede elegir entre diferentes comercializadores, pero no se garantiza una disminución de precios, entre otras cosas porque aparecen figuras como los nuevos comercializadores que también quieren ganar dinero. Por lo cual yo diría como cierre que necesitamos tener un debate en México sosegado y serio para abrir el mercado, pero darle a CFE un papel importante y que se pueda desempeñar correctamente en ese mercado, como se han hecho con las compañías europeas que eran propiedades de los gobiernos, se abrieron y consiguieron también competir en los mercados abiertos. Pero hace falta tiempo, hace falta acuerdos y hace falta buscar sinergias entre los modelos públicos y privados. Por mi parte, eso es todo. Si hay alguna pregunta, a vuestra disposición. Muchas gracias, Ángel. Pues sí, sí hay algunas preguntas, aunque algunas llegaron antes de que tú comentaras sobre esa actividad de CFE en el mercado del gas, ¿no? Me preguntan en qué momento o si va a ser factible la política de integrar los gasoductos públicos con los privados, que prácticamente los privados son para servicio exclusivo de CFE, en un solo centro de control. Pues se debería integrar y además es factible. Pero no solo es factible, es que ya hay en México ductos privados que sí están en el Sistran Gas, como por ejemplo gasoductos de Bajío, gasoductos de Chihuahua. Entonces, estos son privados y están en el Sistran Gas. Oiga, ¿por qué el resto que son privados no están coordinados, administrados por el Sistran Gas? No tiene sentido. Se puede mantener la propiedad de los privados, como así se mantiene en estos gasoductos que he dicho, gasoductos de Bajío, gasoductos de Chihuahua, pero coordinar, interrelacionar e integrar los dos sistemas es urgentísimo para México, para administrar mejor el exceso de capacidad de un sistema y de otro sistema y no hacer inversiones redundantes. Claro. Otra pregunta que me hacen es, ¿cómo le hicieron en Europa con las utilities que tenían también plantas pues, viejas o de combustóleo o de carbón, como tenemos en México, que la CFE ahora pues, las quiere poner en operación para seguir teniendo la preponderancia en el mercado? ¿Cómo se paga eso? Eso es para resumirte la pregunta. Bueno, pues hicieron lo que he comentado, la definición de los costes de transición a la competencia. Y a esas plantas antiguas les garantizaron un precio. Les garantizaron un precio definido y acordado, y si el mercado era más bajo, ellos recibían ese precio. Y entonces eso les daba la garantía de poder durante 10 años o bien terminar de amortizar o bien adecuar las plantas antiguas a su nueva estructura para poder competir eficientemente. Yo creo que la herramienta de los costes de transición a la competencia, que no se ha usado en México, yo creo que fue una muy buena herramienta. Aquí hay una pregunta interesante también, Ángel. Me dicen que tanto tiempo tardó Europa, en particular España, en tener un mercado abierto de electricidad, comparado con México, que lo hemos querido hacer todo en 4 o 5 años, ¿no? Bueno, sí, pues la verdad es que lo de México ha sido un récord, querer hacer en un sexenio legislación y apertura todo a la vez. No, en España se tardó mucho más. La primera ley fue del 96 y he dicho que en el 2003 pudieron empezar. They were able to start choosing the supplier by small consumers, but in fact is that it has taken over 10 years. 10 years, and in Germany it has taken longer. The same has happened. Cambiar estructuras empresariales, organizativas, separar actividades, hacerlas rentables, y además el CFE tiene un hándicap, como lo tenían todas las compañías, es que pierde clientes, pero a la vez está obligado a invertir.
en transmisión y en distribución. Eso en la lógica económica no se sostiene si no le ayudas, ¿no? Entonces, el periodo que ha tenido CFE para abrirse al mercado ha sido muy corto y eso produce un choque importante, que ahora intenta defenderse a lo mejor de otras maneras que no serían las adecuadas, ¿no? Pero lleva tiempo, lleva tiempo. Yo considero que a CFE se le debería haber dado un mayor plazo para que se abriera al mercado de forma eficiente, porque si no es muy probable que desde el punto de vista económico no sea eficiente. Esa opinión tuya nos es muy válida aquí en la academia porque estamos obligados como Academia de Ingeniería pues, a mantener una armonía entre los diversos sectores productivos del país. El sector público, que en este momento quiere recuperar pues, la presencia que tuvo cuando era un monopolio absoluto, y el sector privado, que ha ido ganando terreno a pasos muy rápidos. Entonces yo creo que ahí es un punto de debate interesante para encontrar un justo medio, ¿no? Ángel, pues muchas gracias desde Madrid, que nos estás acompañando y te extrañamos porque estuviste aquí 11 años, por lo que estamos viendo aquí en toda tu trayectoria mexicana, conoces muy bien la transición y el cambio en la reforma energética que se hizo en México. Me quedan unos minutos y tengo unas preguntas para Rubén. Gracias a vosotros por la invitación, ¿eh? Muy bien. Rubén Flores, ¿estás ahí? Tienes que poner... Sí, a tus órdenes, adelante. Rubén, es que me preguntan si va a ser posible, de acuerdo con todo lo que nos comentaste, ¿cómo ves tú el futuro en donde ya no se necesiten o no haya ya prácticamente hidrocarburos en la generación de energía eléctrica? Bueno, esa es una pregunta que lo va a resolver también la tecnología. El problema fundamental es que las centrales generadoras con combustibles fósiles tienen algo que ahorita todavía las centrales generadoras renovables, los que le llaman inverter-based resources, o sea, recursos a través de inversores, no tienen, que es la inercia de las máquinas rotatorias. Entonces, el gran dictador en estas cuestiones es la primera ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye. Entonces siempre debe haber un equilibrio. Ese equilibrio se logra mantener mediante la energía cinética, el cambio de energía cinética que se tienen de las masas rodantes. El problema es que cuando no tenemos masas rodantes, o sea que todo se está hecho a través de convertidores que nos llevan de la corriente o de la energía que se produce en los renovables al sistema eléctrico, es que necesitas una especie de referencia. Y esa referencia, para cumplir con la ley, la primera ley de la termodinámica, esa referencia requiere de almacenamiento de energía en grandes proporciones. Y entonces, ahorita no se puede, pero va a ser algo que lo va a resolver la tecnología. Ahorita lo que se anda buscando es, le llaman, es como la introducción de este tipo de generación basados en inversores y se busca el punto óptimo sin afectar la confiabilidad. Ok, y otra pregunta que también te la mandan a ti es si estamos preparados en nuestras redes de distribución para tener automóviles eléctricos por todas partes. Sí, esto es muy común. El problema es que
Otra vez, es la cuestión tecnológica y si se resuelven todas estas cosas, están muy relacionadas las dos. El cambio de funcionamiento de los sistemas eléctricos en el mundo va a ser brutal. Pero esto implica desarrollos tecnológicos que ahorita todavía no se dan. Todo depende, bueno, la CFE no está preparada, la red de distribución no está preparado para tener este tipo de cosas, es decir, no es nada más la capacidad de las acometidas o de los alambres, sino que ahora vas a tener fuentes o puedes tener fuentes en el de corriente o de voltaje de potencia, también del lado del consumidor, pero de todos los consumidores, de todos los que tienen automóviles. Entonces la filosofía de la red es totalmente o debe de ser totalmente diferente, inclusive hasta el sistema de tarifario. Es algo que está ahí como pilotos en muchos lados del mundo, pero ya un estándar definitivo no existe. Entonces, ahorita, como está la tecnología y la instalación de infraestructura en México, yo creo que en cualquier parte del mundo, no está todavía preparado para esa cuestión masiva de autos eléctricos. Pero viene muy rápido, ¿no? Según tú. Sí, no, bueno, tenemos que buscarnos ya desde ahorita, ¿no? ¿Cuál va a ser? El problema es que aquí hay competencias comerciales muy fuertes. Bueno, se habla de 3 niveles, o dos o 3 niveles para recarga de automóviles, el nivel 1, que todos tienen que ver con el tiempo de recarga y la cantidad, la tensión de recarga y la cantidad de amperes o carga que le puedes tener. Y ahora el automóvil pues puede gastar pues la mitad o más que lo que cualquier hogar, y depende, claro, de las cargas, etcétera. Entonces, todo eso altera los criterios de diseño. Tengo 2 preguntas más porque me quedan unos minutos y los quiero aprovechar, aprovechando que están ustedes aquí. Y si tienen algún comentario, adelante también. Yo tenía un comentario en relación con lo que decía Rubén y con el avance en la tecnología. Ahora en Europa, y ayer se presentó aquí en España, ya se está hablando de la importancia y los avances en el desarrollo del hidrógeno. El escenario es que los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado partidas importantes de más de 250.000 millones de euros en los próximos años para desarrollar hidrogeneras y para desarrollar lo que se conoce como el hidrógeno verde, que es la producción con renovables del hidrógeno que a su vez por un proceso de adaptación se pueda utilizar en los ductos. Aquí hablando de la independencia de México respecto de Estados Unidos, yo creo que sería interesante empezar a pensar en algunos proyectos de hidrógeno verde a partir de renovables y que ese hidrógeno se pudiera utilizar en las redes. Aquí se están utilizando ya muchos modelos tecnológicos para utilizar lo que se conoce como gases renovables para avanzar en el modelo de descarbonización. Entonces yo creo que el hidrógeno también es una alternativa que a México le podría venir y le puede venir muy bien. Muy bien, aquí me gustaría que mi colega Gerardo Illard, que es el secretario de la especialidad de Ingeniería Eléctrica en la Academia, nos hiciera un comentario sobre el hidrógeno, porque he visto algo escrito de tu parte. Sí, gracias. En una plática que vimos recientemente en el Colegio de Ingenieros, incluimos como las nuevas tecnologías que vienen, es el hidrógeno verde y los biocombustibles
y la captura y almacenamiento de carbono. En el hidrógeno verde, yo creo le vemos mucho futuro en el uso en sitio en vehículos pesados, es decir, en vehículos en la minería, en transporte de larga distancia y quizás en barcos y en aviones, aunque compite ahí mucho con los biocombustibles. Ya se usan en turbinas a gas, entiendo que Siemens y otras, en que están probando el usar gas natural ya con 10% de hidrógeno o van a llegar al 100%. Y un poco con lo que dice Ángel, en vez de irte a producir el hidrógeno en la planta, lo puedes mandar ya en el gasoducto con 10% de hidrógeno. Porque el hidrógeno verde, el gran problema que tiene es almacenarlo y transportarlo, o sea, tener un vehículo con hidrógeno siempre reviste peligros. También para transporte a larga distancia, todos piensan en exportar hidrógeno verde a Japón. Y Japón dice, no me manden hidrógeno verde, mándenme amoníaco, que es una forma de llevar el hidrógeno concentrado y al otro lado lo utilizo. Y finalmente, hay países que tienen muy buenas condiciones para producir el hidrógeno verde, como es en el norte de Chile, ya se está haciendo desarrollos grandes para poner una cantidad enorme de concentradores solares, más que fotovoltaica, con energía concentrada, donde hay buena radiación directa, que es en el norte de Chile, y esperan producir un hidrógeno de un costo bajísimo por esta abundante fuente de energía solar, mejor que la competencia. La competencia va a ser después cómo se va y se transporta, ese va a ser el que va a mandar en el precio final. Pero sí es un tema que hay que ver ese, y los biocombustibles que tuvieron un gran boom y ahora no se habla mucho de ellos. Ok, muchas gracias, Gerardo. Si estás por ahí todavía, Jorge Gutiérrez Vera. Sí, adelante. Jorge, mira, hay una pregunta aquí que me gustaría lanzártela a ti porque con tu gran experiencia en redes de distribución, y es una pregunta pues bastante importante para CFE. El problema de la CFE en las pérdidas en las redes de distribución técnicas y no técnicas pues es muy grave, son muchos miles de millones de pesos los que se pierden ahí. Un comentario tuyo sobre qué va a hacer la CFE para reducir esas pérdidas a los niveles estándares de países más avanzados en ese sentido. Bueno, yo creo que para contextualizar la pregunta tenemos que hablar de la intensidad con que usamos la energía eléctrica en México. El consumo promedio de kilowatt horas por año en México es del orden de los 1,800 kilowatt horas por consumidor por año. Este promedio en países altamente desarrollados es 10 veces más grande. ¿Qué significa esto? Que tenemos la imperiosa necesidad de tender redes de baja tensión muy largas que provocan pérdidas evidentemente tanto técnicas como no técnicas, o por decirlo coloquialmente, robos de energía. Comisión tiene un plan y se ha trabajado en ello, en diseñar transformadores de distribución encapsulados que no tengan cambiador de derivaciones y que esos transformadores pudieran eliminar la necesidad de tener circuitos secundarios. Actualmente un transformador de 75 kVA tiene asociado un secundario de 800 metros de longitud hacia cada lado y eso provoca pérdidas RI cuadrada y provoca robos. Si se estuviera distribuyendo en un transformador de 10 o 15 kVA y que de él salieran 3 o 4 acometidas desde el poste, se reduciría en una forma muy importante
las pérdidas en baja tensión. Y yo creo que ese sería un primer paso para reducir las pérdidas en distribución. Sí, habría que conocer los planes que tiene la Comisión Federal de Electricidad en este sentido. Sí, así es. Bueno, creo que hemos agotado el tiempo. Les agradezco muchísimo a ti, Jorge, por acompañarnos. Tú también, Rubén, un gran amigo y conocedor de este sector. Ángel, desde Madrid, muchísimas gracias. Muy agradecido por todos tus comentarios y la experiencia que tuviste en Europa comparado con la que estamos viviendo en México. Y a ti, Gerardo, también muchas gracias por acompañarme. No falló nada, aparentemente, todo salió bien. Así que, pues, muchas gracias a los cuatro. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sigan bien. Sigan bien.